Pregunta número 7. En el modelo se presenta el proceso de síntesis de proteínas de una célula. Tenemos el modelo de síntesis de proteínas. De acuerdo con el modelo, si no se copia correctamente la información del ADN al ARN mensajero en el proceso de transcripción, ¿qué puede sucederle al proceso de síntesis de proteínas? Tenemos las opciones. Vamos con la pregunta número 7. El tema de esta pregunta es síntesis de proteínas. Entonces acá nos dicen, bueno, si hay un error en el proceso de la transcripción donde se copia la información del ADN al ARN mensajero, hubo un error en esta copia, entonces, ¿qué es lo que puede pasar? Digamos que cuando ustedes tienen este esquema que les dan, ustedes pueden descartar algunas opciones, pero vamos a explicar el proceso de síntesis de proteínas brevemente. Entonces, ¿qué es lo primero? Ustedes me dirán, bueno, Juan, ¿qué es síntesis de proteínas? Y yo les digo, básicamente es la formación o la producción de proteínas. Pero para producir proteínas yo necesito información genética. ¿De dónde está esa información genética? En el núcleo. Entonces, vamos ahí. Entonces, ustedes saben que el núcleo guarda la información genética. ¿Cómo? Con el ADN, ¿listo? Ese es el que tiene la información genética. Y esa información genética es muy importante, entonces no puede salir del núcleo. Y como no puede salir del núcleo y necesitamos información genética para formar nuestras proteínas, necesitamos de un mensajero. ¿Cuál es? Este señor, el ARN mensajero. Entonces, ¿qué hace el ADN? El ADN es doble y se transcribe y forma una hebra sencilla, llamada ARN mensajero. Esta hebra como tal sí puede salir del núcleo, pero, de nuevo, para formar las proteínas necesita ser doble. Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues va, digámoslo así, va en busca de otra hebra que viene siendo el ARN de transferencia. ¿Dónde se encuentra este ARN? Pues bueno, básicamente este ARN se encuentra libre en el citoplasma y está nadando hasta el punto en que se encuentra con un ARN mensajero. Cuando ellos se unen, estos dos se unen, van a los ribosomas. Entonces, importantísimo acá. ¿Qué pasa en los ribosomas? Bueno, todo este proceso de síntesis de proteínas como tal pasa en los ribosomas, pero acá le estamos llevando la información genética. Entonces, cuando esta información genética llega a los ribosomas, ahí sí vienen y se forman aminoácidos, ¿sí? Pero ya tenemos proteínas, no, todavía no tenemos proteínas porque lo que formé fueron aminoácidos. Y una proteína es la unión de varios aminoácidos. Entonces, acá necesito que estos aminoácidos se unan. ¿Cómo lo hago? De nuevo con un ARN, pero es el ARN ribosomal, cuya función es unir los aminoácidos, para que así finalmente se me formen proteínas. Listo. Ese es, digámoslo así, a grosso modo, el proceso de síntesis de proteínas. Entonces tenemos tres ARNs. Uno que es el mensajero, otro que es el de transferencia, en el cual se me completa la doble hélice y lo lleva al ribosoma, y finalmente uno que me va a unir los aminoácidos, para así generar proteínas. Listo, así de sencillo. Entonces, vamos a ver las opciones. Yo acá de una vez dibujé que existía un error en la copia de la información, es decir, acá algo me quedó mal. El código no es el código que yo tenía planteado inicialmente. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a suceder lo del teléfono roto. Digamos, ese error se me va a transmitir en todo el proceso, porque si se dan cuenta acá es comunicación entre distintos actores. Entonces, acá hubo un error que continúa acá y en el momento en que voy al ribosoma, pues se me forma un aminoácido que sigue con un error. Y la proteína también acá sigue con un error. El código no está bien. Entonces, ¿qué nos dicen las opciones? ¿Qué es lo que va a suceder? En el momento en que yo paso mal la información, se me va a formar un ARN mensajero de doble hélice, o sea, con una hélice doble igual que el ADN. Bueno, esto es falso. Simplemente es que estoy cometiendo acá un error en el código, pero el ARN va a seguir siendo sencillo. ¿Listo? Esa es la opción A, entonces descartada. Ahora, ¿qué nos dice la opción B? Que entonces va a haber un problema cuando el ribosoma ingrese al núcleo para obtener la información genética. Bueno, esto no sucede, como les dije. No puede ingresar al núcleo porque pues acá se guarda la información genética y pues el núcleo es muy celoso con el ADN, entonces necesita que el ARN salga. Los ribosomas no ingresan al núcleo. ¿Listo? Ahora, la opción C nos dice que los aminoácidos no se van a poder unir con el ARN de transferencia. Esto y pues que sucede en el citoplasma. Esto también es falso. El proceso de síntesis de proteínas sucede en los ribosomas, entonces no sucede en el citoplasma. Y aparte de esto, digamos que es el ARN de transferencia el que me va a formar los aminoácidos, ¿listo? Y el que los une es el ARN ribosomal. Y finalmente la opción que es correcta, que es la opción D, nos dice que pues los aminoácidos que se me formen no van a ser los que yo necesite en un principio. Y esto es claro y es verdadero. ¿Por qué? Porque pues en el momento en que yo tengo un error en el código, pues ya este aminoácido va a ser distinto al que yo estaba pensando acá con el ADN.
Y también pues, puede pasar que ese error esté en varios aminoácidos, ¿listo? Y ya, así de sencillo. A ese respecto, la opción correcta, como vemos, es la opción D. Pasemos con la pregunta número 8.